Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a esta reunión. Estamos en una sala y la iglesia de Cristo es invisible, pero gracias a su creación nos podemos ver y nos reunimos en una sala digital, en un salón digital. Entonces esa es la iglesia de Cristo. Tenemos que creerlo, tenemos que confiar en esto. Y pues el Señor nos ha permitido que estas cosas sean así. Bien, vamos hoy día a meditar un poquito en la palabra de Dios sobre la esperanza que tiene cada uno de nosotros. Voy a invitar que leamos Gálatas, capítulo 5, versículo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 5. Es un versículo solamente y dice de la siguiente manera. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos con fe la esperanza de Jesucristo. ¿Quién es ese nosotros? Somos los que los que creímos y seguimos creyendo en el Señor. ¿Cuál es la fe? Es lo que nos acompaña, el instrumento que nos permite creer. ¿Y cuál es la esperanza? Pues es Jesucristo, la justicia, la salvación, que hoy día esperamos entenderlo un poquito más. Santísimo Padre, te pedimos, Dios, que bendigas este momento, Señor. Dios mío, con todos los que nos estamos uniendo aquí, Padre. Mi Dios, aleluya, Señor, te pedimos que los bendigas, Padre. Y todos los que nos ven, Señor, Dios mío, también por Facebook, y aún los que nos ven en diferido, Señor, te pedimos que los bendigas, Padre. Que los cuides, Señor. Y sobre todo, Señor, Dios mío, que les pongas en su vida una esperanza, Padre. Dios mío, una esperanza, Señor, tanto aquí en la tierra como también la esperanza en el cielo. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, mi Jesús. Muchas gracias, Padre. Habla, Señor, conforme a su necesidad de cada corazón, Señor. Solamente soy instrumento, Señor, para llevar, Dios mío, esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, hoy día vamos a hablar de la esperanza. La esperanza siempre está en cada una de las personas. Siempre que alguien tenga alguna expectativa, la esperanza siempre está en eso. Por ejemplo, hoy día ha habido elecciones, una cantidad muy grande de la población peruana ha estado votando hoy día, con una esperanza de ver que gane su candidato, ¿no? Y seguro todos no van a estar contentos al final de la jornada, porque no todos los candidatos ganan algunos, y en este caso van a ganar dos, que van a ir a la segunda vuelta. Pero el ser humano tiene una esperanza, y a veces esa esperanza le ocupa y le embarga y lo sumerge tanto que cuando a veces sufre un fracaso es capaz de pues cometer locuras, cosas no adecuadas, o cuando sufre también tiene una victoria, también a veces desborda y hace cosas que también no son agradables, porque la carne, nuestra naturaleza terrenal es así. Pero no solo eso, ¿no? También nosotros en la vida normal también tenemos esperanzas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no quiere no tiene la esperanza
de que esta pandemia, que cada vez está más feroz, se detenga. Queremos todos y clamamos al Señor porque así sea. Es una esperanza, y mientras estemos aquí tenemos esperanza de que eso sea, que se vaya terminando alguna vez, de alguna manera que el Señor permita, ¿no? ¿Quién no también tiene esperanza cuando uno es joven o cuando uno tiene hijos pequeños? Tiene esperanza de que sus hijos ya grandes sean profesionales o sean hombres de bien en la sociedad, ¿no? Tenemos esperanza. Entonces, todo eso es esperanza. Inclusive, hay mucha gente que tiene esperanza, adopta una buena religión, como una buena religión. Y bueno, en todo hay esperanza. Pero, digamos, entonces está variando y cada uno se sumerge en una esperanza. Nos preguntaríamos en la Biblia cómo se utiliza ese concepto de esperanza, ¿no? En la Biblia el concepto de esperanza está un poquito más allá de lo que nosotros percibimos. No se acaba, por ejemplo, con una elección, no se acaba porque después de una elección al siguiente día ya no es problema de elección, es un problema ya de otra índole, y la gente comienza a desencantarse, comienza de nuevo otros problemas. En la tierra el ser humano es insaciable, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a entender que hay todo ese tipo de esperanzas. Sin embargo, vamos un poco a acercarnos a la esperanza bíblica, ¿no? A la esperanza que es una expectativa segura, pero que a veces no se ve, como dice en Hebreos 11:1, ¿no? Hay una cosa que no se ve, la fe es la certeza de lo que no se ve, ¿no? Pero, pero por la esperanza también nosotros podemos soportar aquí en la tierra. Por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 5, del 2 al 5, dicen, por quien tenemos entrada por la fe a la gracia, por la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. La esperanza es lo que nos hace sobrevivir a veces. Nosotros pasamos por momentos, hay momentos en la vida que son muy drásticos y muy difíciles, pero nosotros siempre tenemos esperanza, ¿no? Y en esa esperanza siempre ponemos nuestras vidas. Entonces, esa esperanza es también parte de nuestra vida. Por eso también Dios tuvo cuidado de escribir, por ejemplo, un versículo en el mismo Romanos capítulo 8, en el 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo, conforme a él sea el primogénito entre muchos hermanos. Una esperanza. Los que aman a Dios, todas las cosas le vienen a bien, todas. Entonces, si pasamos por un momento de aflicción, de dificultad, tenemos que confiar en que en realidad todas las cosas son para bien. Y si no, evaluemos si pasamos por momentos de aflicción, después que pasamos, si hemos recurrido a Dios por una ayuda y Él responde, entonces, en realidad Él siempre responde, lo podemos experimentar, entonces habremos avanzado mucho, y principalmente en nuestra vida espiritual. Entonces, eso está refiriéndose a la esperanza, ¿no? Siempre en la Biblia, por ejemplo, está centrada una esperanza que es mucho más grande. Y lo podemos leer en Proverbios 23, 17, 18. ¿No? En Proverbios 23, 17 al 18 dice, la esperanza
es un componente fundamental de la vida de los justos. La esperanza es un componente fundamental de la vida de los justos. Quiere decir que quien, claro, ahora valdría la pena saber quién es justo. Justo es la persona que ha sido justificada por Dios. Y para ser justificado por Dios, es haber creído en la presencia de su Hijo Jesús aquí en la tierra. Entonces, ese es justo. Y esa es la esperanza de la vida de los justos. Porque aquella persona que ha sido justificada por Dios, entonces tiene una vida eterna. Es nuestra esperanza. Vamos entendiendo entonces la esperanza. ¿De qué se trata? Entonces, es una esperanza que está ligada a los justos. Y los justos son aquellos que han sido justificados por Dios cuando han creído y recibido en su corazón a Cristo, reconociendo su muerte en el Calvario. Esa muerte fue para pagar, para sustituirnos a nosotros. Su sangre fue derramada en el Calvario. Esa sangre fue derramada para perdón de pecados, por más, diríamos, malos que hayamos sido en otro tiempo. Cuando reconocemos a Cristo como el que se sacrificó allá en el Calvario, entonces esa sangre nos limpia de pecado y Dios nos declara justos. Entonces, cuando el justo se acerca a Dios, tiene una esperanza viva, ¿no? Una esperanza grande, ¿no? Jesús entonces habla de esa esperanza y nos enseñó cuando Él vino. Cuando Jesús vino a la tierra, Él trajo un mensaje, el mensaje del Evangelio, y dijo que nosotros debemos creer en ese mensaje. Y Él preparó un grupo de discípulos para que ellos transmitieran el mensaje a las generaciones, y producto de eso nosotros tenemos el mensaje. Esos discípulos que tenía Jesús los preparó por 3 años. Era una escuela de preparación bien rigurosa porque estaban con Él día y noche. Y Él les habla a sus discípulos de todas estas cosas. Y los discípulos le preguntaban, como es normal. Entonces Él anunció, entonces Él miren, Él fue muerto allí en el Calvario. Muere por nosotros. Pero Él es victorioso sobre la muerte, sobre el enemigo. Él resucitó al tercer día. Y Él esa es nuestra esperanza, que nosotros también vamos a resucitar algún día, cuando Él venga. Esa es la primera esperanza. Pero antes Él enseñó a sus discípulos. Y miren lo que les dice. Y nos está diciendo ahora. ¿Por qué? Porque Él nos dijo que nosotros también somos sus discípulos. Él mandó a sus discípulos que hagan más discípulos. Y nosotros, al creer y prepararnos y estudiar la palabra de Dios por la cual viene la fe, nos convertimos en sus discípulos. Y miren lo que dice a sus discípulos. Miren lo que le dice a usted y a mí. Vamos a Mateo, el capítulo 24. Dice en Mateo, capítulo 24, versículo 3. En sus enseñanzas le preguntaron sus discípulos. Dice, y estando, 24:3, si tienen su Biblia, y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Qué señal habrá de tu venida? Si ellos querían que alguna cosa les diga, ¿no? ¿Cuándo vendrá? Porque Él les dijo que Él va a morir, va a resucitar y se va a ir, pero va a venir. Y entonces ellos le preguntaron, porque estaban inquietos, ¿cómo sabremos? ¿Qué señales veremos de tu venida? Y miren, escuchen con mucha atención la primera señal. Dice, respondió Jesús y dijo, mirad que nadie os engañe. Fíjense la primera señal. Es interesante eso. A veces nosotros lo pasamos desapercibido. Mirad que nadie los engañe. Después vienen otras cosas, como por ejemplo, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán.
Y dice también, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y el 7 dice, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Nosotros estamos en este momento pasando la peste del COVID-19. Es una señal, pero como dice ahí arriba, pero aún no es el fin. Aún no es el fin, porque habrá muchas otras señales. Habrá muchas otras señales. Y ahí exhorta en el 13, dice, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hay una cosa interesante que yo les dije que tomaran en cuenta. La primera señal les dijo que mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y muchos se engañarán. Fíjense, cuando nosotros esperamos en la venida de Cristo, habrán muchos que se urgirán como Cristo, pero dice que nosotros debemos poner mucha atención de no ser engañados. Y algunos serán disfrazados, dicen otra palabra. No necesariamente van a decir yo soy el Cristo. Les traerán otra doctrina. En primera de Pedro dice, ¿no? Dentro de ustedes se levantarán falsos profetas y os harán extraviar del camino. Tenemos que tener presente la exhortación de lo que hace el Señor. Dice, y sigamos leyendo en el 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque os levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hermanos, esa señal es peligrosa y mucha atención. Señal de engaño, señal de transgredir el camino que estamos. En realidad, ¿y a quién estaba hablando Jesús? No le estaba hablando a los incrédulos, le estaba hablando a los creyentes, le estaba hablando a sus discípulos, le estaba hablando a quienes han creído en Jesús. Y les dijo, van a venir mucha gente diciendo una cosa, diciendo otra cosa. No lo crean. Y dice que aún a los escogidos se engañarán. Y los escogidos somos aquellos que hemos creído en el Señor. Y estos falsos maestros se engañarán aún a los escogidos. O sea, será su mentira, con señales también, así como Cristo hacía señales de sanidad, hacía señales de sanar, abrir la vista a los ciegos, sanar a los cojos. También los falsos van a hacer eso. No todo viene de Dios. Estos son instrumentos que Dios, son señales que hizo Cristo, son señales que también se harán. Pero Cristo, si leemos la Biblia con mucho cuidado, Cristo daba la salvación juntos con la sanidad. Cristo perdonaba pecados juntos con la sanidad. Esa es la diferencia. Por eso que nosotros no creemos en el Señor Jesús. Y entonces en la tierra el hombre siempre tiene dificultades. Busca a veces a Dios, pero busca por un camino errado. ¿Por qué? En la tierra a veces nosotros nos limitamos, ¿no? A veces buscamos también a hombres en la tierra y dependemos de un hombre. La palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Por ejemplo, en las elecciones, muchas fuerzas, mucha gente que juega su vida, llega a la presidencia. El señor que llega a la presidencia tiene muchas ganas de hacer, pero no se le quita su fidelidad, su sinceridad. Pero cuando llega, no le es fácil.
no le es fácil porque son gobiernos terrenales, son gobiernos corruptos y la corrupción entra sin que se den cuenta. Y ahí necesita mucha sabiduría. Y diríamos, necesita la conducción de Dios. Por eso, ¿no? A veces nos frustramos y cada vez buscamos una persona en quien confiar. Realmente es cierto, debemos elegir, es cierto, debemos poner a alguien que conduzca. Después de todo, el corazón del pueblo es el que va funcionando. La misma palabra de Dios dice que Dios pone los gobernantes conforme al corazón del pueblo. Es el pueblo que lo elige. Pero es el pueblo, es el hombre aquí en la tierra, ¿no? Alguien tiene que gobernar. Pero si nosotros queremos una esperanza firme, una esperanza duradera, una esperanza de justicia, de vida justa, o sea, de la eternidad, la esperanza bíblica es la que tenemos que entender. Entonces, por sobre todo eso, nosotros debemos confiar en el Cristo que vino hace 2000 años en cuerpo humano, y debemos confiar que vendrá glorificado a tomar a su iglesia. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza de Cristo. Entonces, por sobre todo, nosotros debemos pensar y confiar en la venida del Señor. La Biblia, y para que no perdamos, porque la Biblia misma exhorta, ¿no? Exhorta y dice que permanece, en Lucas dice, el que permaneciere hasta el fin será salvo. Pero ¿cómo permanecemos? Bueno, el Señor ha permitido que haya tecnología y, por ejemplo, ha permitido que haya imprenta. Ahora también ha permitido que haya sistemas digitales y la Biblia está en los sistemas digitales y también está impresa. Ahí está escrito los mandamientos, que como está escrito así nada más no pasa nada, pero cuando esos mandamientos, cuando esas cosas lo tomamos en el nombre de Cristo y por la unción del Espíritu Santo, se convierte en palabra de Dios en nuestra vida si nosotros sentimos ese cambio y ese avance de la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, es la palabra de Dios que nos va a afirmar. Es la palabra de Dios a quien tenemos que leer. Es la palabra de Dios a quien tenemos que capacitarnos diariamente. Es la palabra de Dios es la que nos enseña y nos fortalece nuestra fe. Y es la única que no nos va a dejar apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Mucha gente anda de una iglesia a otra iglesia. Termina perdido porque va detrás de personas. Porque está mirando al pastor de acá y al pastor de allá y al pastor de ahí. Y no sabe al final en quién quedarse. No, está equivocándose. No tiene que mirar a pastores. Tiene que mirar a Cristo, el autor y consumador de la fe. Y donde Cristo lo pone para escuchar su palabra, pues es ahí donde debe permanecer. Es ahí el que ha sido llamado a hacer la obra. Eso es en realidad obedecer y crecer en el mandato del Señor. Porque aquellos que van para allá y para acá terminan al final no estando en ningún lugar y terminan renegando de todos los lugares. Y nunca hace el mandamiento que le pidió el Señor. El único mandamiento que nos pidió el Señor es que confesemos con nuestra boca que Cristo es el Señor y hacer discípulos a las naciones. Entonces, transmitamos a una persona, que transmitamos que nuestra fe que hemos creído en el Señor Jesús es suficiente para que el Señor te diga, tú eres salvo. Confirmas tú mismo, en otras palabras. Si que uno quiere saber. Entonces es simple, ¿no? Es simple, pero así hay a veces. También hay muchos que nos llamamos creyentes, pero nunca hemos transmitido esa palabra a alguien. Ese es nuestro paso, es nuestra confirmación para nosotros. Entonces, hermanos, Jesús va a venir. Esa es nuestra esperanza. Si seguimos leyendo, por ejemplo,
tanto en Mateo como en Lucas, ahí habla de esa venida. En Lucas 21, el versículo 27 dice, entonces verán, luego de algunas señales, por supuesto que no queremos hablar de eso tanto hoy día, pero sí de la esperanza. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Fíjense, el Hijo del Hombre, o sea, Cristo va a venir con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas, ojo, atención, y cuando estas cosas comiencen a suceder, miren qué bonito es ese versículo, estoy leyendo en 21, 28 de Lucas. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. O sea, nos da alegría. Y esa es la esperanza. Vuestra redención está cerca. Y decir que nos debemos alegrar. No podemos estar tristes. Si creemos en el Señor, confiamos en Él, entonces no podemos estar tristes. Vendrán falsos profetas, vendrán señales, vendrán plagas, pero la esperanza en el Señor. En este tiempo de pandemia hay muchos amigos, hermanos que están muriendo. Porque esta pandemia permitida por el Señor coge a todos, no hace diferencia. Porque así va a ser también cuando nos presentemos delante del Señor. No hay diferencia, hombre y mujer, rico y pobre. Algunos que hemos creído en el Señor y están partiendo, están seguros porque esperarán la venida del Señor y habrá una resurrección para los que han creído en Cristo. Es la primera resurrección porque lo recibirán en las nubes. Cuando Él esté en las nubes, sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice en primera de Tesalonicenses 4:13. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los vivos, los que hayan quedado, serán transformados y levantados a las nubes. Y ahí estaremos con el Señor. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza. Gloria a Dios. Entonces dice, levantad la cabeza, que vuestra redención está cerca. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Las palabras de Cristo son firmes, no van a pasar. Y en el 36 dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que dice, velad pues en todo tiempo. Estad atentos en todo tiempo. ¿Y cómo es estar atentos? ¿No? Estar atentos significa que debemos estar firmes en la palabra de Dios, estar firmes en la comunión con el Señor y estar sutilmente pegados al Señor para sentir la presencia, la dirección, el consolamiento del Espíritu Santo, que Él está en la tierra y Él te redarguye cuando alguien ha cometido algún error, cuando alguien ha cometido un pecado. El Espíritu Santo redarguye y si nosotros somos redarguidos por Él, estamos llamados a pedirle perdón al Señor para que Él no nos limpie y nos proteja y nos cuide conforme a su promesa. Entonces, hermanos, esa es la esperanza. Y Pedro lo termina diciendo en primera de Pedro 3:5, del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjense, la esperanza viva es por la resurrección, porque estando confiados en que a Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Para una herencia incorruptible. O sea, ¿cuál es la herencia? Cuando nosotros hemos creído en el Señor Jesús,
nos convertimos en hijos de Dios. Y si hijos, entonces tenemos herencia. ¿Y cuál es esa herencia? Incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Reservada en los cielos para vosotros. Estoy leyendo 1 de Pedro 1, del 3 al 5. Porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es una síntesis de lo que hace en 1 de Pedro 1, del 3 al 5. Mantengámonos firmes, confiando en el Señor. No es nuestras fuerzas, sino es la confianza en el Señor, que Él te da las fuerzas, nosotros no. Y ahí tendremos, digamos, veremos coronada y nuestra esperanza cumplida. Amén. Que Dios los bendiga, y si alguien quiere entregar su corazón al Señor, pues vamos a decirle que se humille delante del Señor y le diga algunas palabras como estas que vamos a transmitir. Pero todo depende de su corazón con el Señor. No depende de que de otras personas más, sino de su corazón con el Señor. Cómo reconoce a Cristo como su Salvador. Dígale: bendito Padre, muchas gracias por escuchar tu palabra. En este momento reconozco que Cristo vino a esta tierra para salvarme y murió en la cruz para limpiar mis pecados y esperar la vida eterna. Yo lo recibo como mi Salvador y me convierto en su discípulo. Aprenderé y leeré la palabra de Dios diariamente. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Creo en la presencia de tu Hijo. Creo en que Él vendrá en el futuro y estaremos en la resurrección. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, mi Señor. Aquí está mi vida como ofrenda delante de ti. Amén. Hágalo de todo corazón y el Señor lo recibirá. Si lo ha hecho de todo corazón y si le dice muchas más palabras, tiene la noche para seguir acercándose al Señor. Vamos también en este tiempo a orar por las necesidades. La mayor necesidad que nosotros tenemos aquí en la tierra es, en este momento, es justamente orar por las enfermedades y por aquellas enfermedades provocadas por esta pandemia del coronavirus. Agradecemos a Dios por la recuperación de algunos hermanos y amigos que hemos estado orando, algunos colegas dentro de ellos que hemos estado orando en estos días y algunos se han recuperado, ¿no? También mi hijo se está recuperando, agradezco a Dios por eso, que me han acompañado en oración. Pero siempre, cada día, esta pandemia es muy agresiva, cada día hay más por quien orar. Si alguien tiene alguna persona, me manda por chat o algún lugar para decirme y orar específicamente. La oración específica de Dios es poderosa, porque el intercesor llega al punto específico delante del Señor. Así es que es necesario precisar, ¿no? Hoy día particularmente vamos a orar por algunas personas que están incorporadas en el grupo 9 digamos, de esta congregación virtual, que están en problemas. Me refiero, por ejemplo, a una persona que es muy querida por mí, que es mi tía Elba Mercedes, y su esposo Anastasio, que están en la sierra. Ellos son mayores, tienen más de 80 años y están con el COVID en este momento.
igual manera también por otras personas, también familiares de mi esposa que está en Lima, Luis Sagástegui y su esposa que están también, y algunos de sus hijos creo también contagiados, ¿no? Están en el grupo 9 y pues queremos orar por ellos específicamente y algunas otras personas que están enfermas. Así es que me acompañan. Santísimo Padre, oh Dios, Señor, te agradecemos en primer lugar, Señor, por aquellas personas que ya han sido recuperadas, Señor, y hemos orado en este lugar, Padre. Gracias, Dios mío. Señor, te lo entregamos y los conduzcas, Señor, cada día y ellos sean gratos contigo, mi Señor. También te pido, Padre Santo, en este momento por aquellos otros hermanos, Señor. Dios mío, ellos han estado orando también con nosotros, Padre. Algunos de ellos, Señor, en sus dificultades también, Señor, saben que estamos en comunión, Señor. Dios mío, te pido, Señor, Dios Santo, que los bendigas, Padre. Dios mío, te pido de manera especial por Elba Mercedes, mi tía, Padre, a quien quiero mucho, Señor. Dios mío, viví con ella, Señor, en mi niñez, Padre. Oh, mi Dios, aleluya, Señor. En este momento, Señor, yo te pido con tu mano poderosa, Señor, que entres a su cuerpo, Padre. Oh, Dios, aleluya, Señor. Dios mío, con tu mano poderosa, Señor. Quítale sus dolores difíciles que debe tener, mi Dios, aleluya, Señor. Como bálsamo, Señor, pásalo, Padre. Sánalo, mi Dios, aleluya, Señor, porque no queremos, Señor, que parta con dolores, Señor. Dios mío, igual a su esposo, Señor, Dios mío, Anastasio. Dios mío, Padre amado, te pido, Dios, que tú, Padre Santo, lo levantes, Señor, Dios mío. Bueno, tú tengas que llevarlos, Señor, llévalos, porque tampoco nosotros podemos quedarnos en esta tierra, pero llévalos en paz, mi Dios, aleluya, Padre. Oh, Señor Dios, no sufriendo con dolores terribles, Señor Dios mío, no desesperándose, Señor, por la falta de oxígeno, Padre. Señor, sánalos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Señor, te lo ponemos en tus manos, Padre. También te pido, Señor, por Luis Agastegui, Señor. Señor, Dios mío, por su esposa Roseli Chapoñán, Señor. Dios mío, sus hijos, Padre. Porque cuando esta plaga llega, Señor, barre familias, Padre. Dios mío, Señor, en este momento, Padre, también te pido que lo levantes, Padre, los protejas, Señor. Dios mío, aleluya, Señor, ellos todavía tienen, Padre Santo, que hacer en la tierra. Todavía, Señor, Dios mío, tienen alguna misión, terminar de criar sus hijos, Padre. Dios mío, aleluya, Señor, te pido, Dios, aleluya, Señor, que lo bendigas. Bendícelos, Señor, Dios mío. Sánalos, Padre, por la gloria de tu nombre, Señor. Tu mano poderosa, Señor, que desciende en ese lugar, Padre, que aparta todo peligro, Señor, Padre amado. Cuídalos, límpialos, Señor, que no se complique, que no se agregue ninguna enfermedad, Señor. Neumonía sea quitado, Señor, Dios mío, por la palabra, Señor, de tu nombre. Por la sangre de Cristo, Señor, Dios mío. Que no entre neumonía, Señor, en esos cuerpos, Padre. Muchas gracias, mi Dios. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor Dios. Te lo ponemos en tus manos, Padre. También, Señor, te pedimos por los familiares que no conocemos, que no sabemos, Señor, de aquellos que están escuchando, Señor, esta oración. Dios mío, ahí, Padre amado, juntos con ellos, que clamen, Señor, que clamen, Dios mío. Padre amado, Señor, delante del Señor, que el Señor hará milagros, Señor. Dios mío, el Señor hará su obra, porque el Señor es vivo, un Dios vivo, poderoso y omnipotente. Muchas gracias, mi Dios. Yo te pido, Señor, que los bendigas, Padre. En el nombre de Jesús, Dios mío, sánalos, Señor, sánalos, Señor. Sánalos, Padre. Sánalos, mi Jesús. Aleluya, Señor. Toca sus vidas, Padre. Señor, también te pedimos, Señor, por aquellas otras enfermedades también que aquejan a algunas personas. En particular nos acordamos de Rafael del grupo número 2, Padre Santo. Dios mío, aleluya, Señor, está sufriendo con cáncer, Padre. Dios mío, Padre amado, te pedí, Señor, Dios mío, que tú desciendas a esa familia, Padre. Que haya arrepentimiento y perdón en esa familia, mi Dios. Sí, Señor, la palabra de Dios dice, Padre amado, Dios mío, aleluya, que si hubieres perdonado, dice, Dios mío, aleluya, orar por los enfermos y si estos se perdonan unos a otros, habrá sanidad, habrá salvación, aleluya, Padre.
Dios mío, Dios santo, Señor, desciende en ese lugar, Padre, también. Te pedimos, Dios mío, por aquellos otros hermanos o por aquellas otras personas que tienen dificultades, Señor, Dios mío. Dolor físico, Padre, quítalos, Dios mío. El Señor es creador, Señor, Dios mío, restaurador de células, órganos, Padre. Muchas gracias, mi Dios. Tócalos, Padre, ahí donde están. Bendícelos, mi Dios. Levántalos, Padre. Si hay opresión también psicológica, si hay opresión, Dios mío, aleluya, demoníaca, Padre, con la preciosa sangre de Jesús, quita toda depresión también, Padre amado. Liberta, Señor Dios mío. Trae la paz, Padre amado, ahí donde falta, Padre. Muchas gracias, mi Dios. Muchas gracias, mi Jesús. A ti sea la honra. A ti sea la gloria, Dios, por los siglos de los siglos, mi Dios. Muchas gracias, te agradecemos, Dios. Te agradecemos, Señor, por todos aquellos que estuvieron, Señor, y están siendo conectados a través de las redes. Dios mío, que bendiga sus vidas, Padre, que los protejas, Señor, que los apartes de todo peligro, Señor, y los mantengas en paz, en la paz que sobrepasa todo entendimiento de nuestro Señor Jesús. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Que Dios los bendiga ricamente. La próxima semana, el próximo domingo, estaremos también con un culto en estos canales. Los invitamos a las 7 y inviten también a quienes quieren participar, tanto por Facebook como también por Zoom y YouTube. Dios los bendiga.